conversando con una persona sumamente ilustre. Vamos a estar hablando del lanzamiento de un libro importante, así que vamos a estar haciendo la presentación. Tiene un currículum tremendo ya, pero por sobre todo, como le había mencionado, vamos a tratar de decirlo bueno, lo más relevante. Todo es relevante, pero como yo siempre digo, el tiempo en televisión apremia. Él es doctor, PhD y máster en economía por la Universidad de Massachusetts, también máster en economía agrícola por la Universidad de Wisconsin-Madison de los Estados Unidos. También es profesor titular de macroeconomía 2 y de microeconomía 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Asunción, la UNA, y por supuesto lo tenemos que mencionar, fue decimos, el ex ministro de Hacienda. Está con nosotros, le damos la bienvenida, es un gusto compartir con él, el doctor Dionisio Borba, ex ministro de Hacienda. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nadia, y un gusto de estar contigo en tu programa, y una satisfacción de poder dialogar y intercambiar opiniones, ideas y naturalmente de tocar también el libro que ya se había lanzado, pero la idea del miércoles sería un conversatorio, un intercambio con dos personas más invitadas que estarían en el programa, que sería Bernardo Neri Farina, que es presidente de la Academia de la Lengua Española, y también la economista Carmen Marín, que es miembro del directorio del Banco Central. Y entiendo que Juan Pablo sería la persona que conduce el diálogo entre los tres. Es un poco la idea del día miércoles con la gente de la Corporación Andina de Fomento. Por supuesto. Un gusto, un orgullo poder compartir con usted y vamos a tener un evento fantástico y maravilloso por sobre todas las cosas, así como usted lo mencionó, para que sea más extenso esto. Y en este sentido también, doctor, le quiero consultar un poquitito, ya que estamos conversando de lo que, bueno, tener su presencia implica sí o sí hacer consultas acerca de esos tiempos en donde usted se desempeñaba como como ministro de Hacienda, y que nos hable un poquitito nada más de alguna de las políticas económicas que usted aplicó ya en su tiempo. Bueno, yo la verdad que estuve en dos oportunidades como ministro de Hacienda. La primera en el periodo 2003-2005 y posteriormente del 2008 al 2012. Mi primer periodo fue un periodo muy difícil. Naturalmente, la situación económica en ese momento, el país estaba pasando por una enorme crisis, una crisis económica, una crisis fiscal y social al mismo tiempo. Cuando el doctor Nicanor Duarte Frutos me convoca para que me ocupara del caso, naturalmente yo le hice hincapié de que la economía necesitaba una cirugía mayor debido a que veníamos de 3 años de recesión, el déficit fiscal altísimo, la deuda pública alta, el nivel de pobreza muy elevado, y era el periodo del abandono masivo de paraguayos que iban a buscar trabajo en España. Y al mismo tiempo el gobierno per- perdió muchísimo prestigio a nivel internacional por dos intentos de acuerdo con el fondo que no se logró porque no había la seguridad de que se acompañaría, que el sector político acompañaría una reforma. Y cuando asumo yo el cargo, pongo condiciones muy claras con el presidente de la República. Le dije, en primer lugar, necesito autonomía, un trato directo con usted. Segundo, blindar el Ministerio de Hacienda de las influencias partidarias. Y yo estoy con la
firme convicción de que tenemos que convertir Hacienda en un ministerio de excelencia y profesional. Y bueno, con ese esfuerzo iniciamos con 7 grandes reformas que sentaron las bases para la estabilidad macroeconómica y la estabilidad financiera que estamos viviendo en el país hace 20 años. O sea que este esfuerzo enorme de grandes cambios, no quiero ir en detalles en todas estas 7 reformas, pero en 2 años hicimos 7 grandes reformas y por supuesto yo le había dicho al presidente, estas reformas para hacer frente a una situación de crisis, tenemos que lograr necesariamente un acuerdo entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Juntos, los 3 firmamos un acuerdo de las 7 reformas. De las 7 reformas logramos implementar 6 de ellas. Y allí, con esto, se inicia la estabilidad macroeconómica que hoy día tenemos como una especie de patrimonio intangible y que ningún otro gobierno ha intentado alterar esta disciplina. Bueno, esta es la primera experiencia que yo tuve y naturalmente allí fue que usé por primera vez de que presidente, le dije a Nicanor, yo necesito hacer mi desembarco con un equipo propio, con un equipo, con un equipo altamente técnico en donde responda plenamente al trabajo técnico y naturalmente él me accedió esa oportunidad y así empezamos estas reformas que felizmente hoy día nos permite gozar de esta estabilidad de tanto tiempo y que fue también lo que nos abrió las posibilidades del grado del grado de inversión que el país ha logrado. Esta fue la primera experiencia. La segunda experiencia fue un poco más larga porque empecé en el 2008 hasta el 2012 y terminamos después de 4 años con un juicio político lamentable para mi entender que se le hizo al presidente Lugo y un juicio expreso donde no tuvo ninguna posibilidad de defenderse y naturalmente que la razón primaria era de carácter político. No es porque estaba haciendo mal las cosas, sino al contrario, estaba haciendo muy bien y había una presunción de que esto que se hacía bien se repetiría en un segundo gobierno. Entonces vino allí la reacción frente a la posibilidad que no tenía ningún fundamento de que con el gobierno de Lugo o la continuación del gobierno de Lugo podía significar la instalación de un gobierno progresista de carácter similar al socialismo siglo XXI que no tenía nada que ver. Esto fue una simple excusa porque, como decía el presidente Lugo, él respondía exactamente al centro, estaba en el centro como la ranura del poncho, que en guaraní decía Tepe, Fonso Yupila. Y bueno, eso él era la explicación que hacía y en ningún momento ese periodo de 4 años significó una alteración de carácter político que significara un salto hacia la izquierda. Y en ese momento, ese periodo, volvimos a enfrentarnos 3 grandes eventos adversos. Y primero, la crisis global de 2020, de 2008,
El gobierno empieza en agosto y en septiembre se desata la crisis en Estados Unidos con Lehman Brothers, y con esto tuvo una repercusión mundial, el efecto financiero. Bueno, ese es por un lado, primer punto. Segundo, tuvimos dos grandes sequías, la primera en el 2009 y la segunda en el 2012. O sea que tres eventos adversos: crisis mundial con impacto en todos los países, más dos sequías, y pudimos remontar la economía, y en el 2011 incluso tuvimos el crecimiento más alto de todo este periodo democrático del país. Tuvimos un crecimiento de 15% de crecimiento del Producto Interno Bruto, o sea que fue todo un éxito. Estas son las dos experiencias grandes, muy sintéticamente, eh, resumido en términos de cuáles eran los desafíos y qué hicimos. Con el gobierno de Lugo, naturalmente, se continuó la estabilidad macroeconómica, se afianzó las finanzas públicas y la política fiscal, y al mismo tiempo se implementan las políticas sociales más significativas, significativo del país. Que fue, una de ellas fue la, el programa de salud gratuito para todos. Eso significaba sin pago de arancel, con distribución de medicamentos, con pago de insumos y tratamiento incluso de alta complejidad sin costo al usuario o al beneficiario. O sea que esto de la salud gratuita hasta hoy perdura en la memoria colectiva del trabajo que se hizo en el periodo del Lugo. El otro programa exitoso que se empezó y se mantiene hasta hoy día es la pensión de adultos mayores en estado de pobreza. Allí se inició otorgándole una transferencia del 25% del salario mínimo. Con esta transferencia de 25% del salario mínimo, ha permitido a muchos de la gente que vivía en la extrema pobreza, y cuando hablamos de extrema pobreza estamos diciendo gente que no tiene lo suficiente para el alimento diario. Y con este programa se pudo revertir la situación y sacar a más de 3% de la gente que estaba en extrema pobreza. Hoy tenemos 5% de pobreza, que es pobreza extrema, o sea, gente que tiene problemas de la alimentación básica. Bueno, esto un poco así, sintéticamente, y estoy abierto a seguir conversando sobre el tema que te parezca, Nadia. Es sumamente apasionante. Escucharlo, doctor, en esta tarde, por supuesto, es sumamente difícil poder sintetizar tantos años de trabajo, tantas cosas que pasaron, tantos momentos desafiantes, pero bueno, me encantaría también consultarle un poquitito cómo fue el manejo con entidades internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y también el Banco Mundial. Con mil gusto. Bueno, nosotros con el gobierno del doctor Nicanor Duarte Frutos logramos el acuerdo stand-by. Como mencionara antes, en dos oportunidades previas, Paraguay no logró atraer el compromiso del fondo debido a la duda del apoyo político que pudiera darse. Nosotros conseguimos en el 2008, el 20 de diciembre del 2008, el acuerdo de stand-by. Este acuerdo de stand-by estaba sujeto a que nosotros eh, cumpliéramos con las 7 reformas grandes que había mencionado, y eso queda medio como en el limbo si no menciono. Uno era renegociar la deuda interna. Segundo era
reforma a la caja fiscal, lo que hoy tanto se habla que hay que hacerlo, nosotros lo hicimos en su momento. Y uno de los cambios que se hizo en ese momento fue el aporte de 14%, llevamos a 16% aporte y tratamos de más o menos nivelar la diferencia entre 6 sectores que tienen diferentes niveles de privilegio y costo, por decirlo así. Hay una lamentable situación de inequidad sectoriales estamos hablando del sector militar, policía, docente, magistrado, eh, docente universitario y funcionario público, que son los 6 sectores que, que componen la caja fiscal. Y pudimos hacer la tercera. La siguiente reforma que hicimos fue el cambio del código aduanero, con lo que se empezó a modernizar el sistema. No se logró resultados muy eh, halagüeños, digamos, halagüeños en el sentido de que aumentamos la recaudación, pero no se pudo controlar plenamente la corrupción que está endémicamente en la aduana, que hasta hoy día pervive menos, pero sigue habiendo corrupción. Entonces, esa es la cuarta reforma. La quinta, creamos, hicimos la reforma tributaria que llamamos en aquel entonces adecuación fiscal. Allí instalamos de la famosa fórmula de 10-10-10, 10 de IVA, 10 de impuesto a la renta personal y de la empresa y 10% de la empresa. O sea que bajar los impuestos para que pagar impuestos sea más barato que obrar en una doble contabilidad, donde tener una contabilidad en negro y otro oficial no sea beneficioso al empresario. Entonces el empresario optaba por pagar su impuesto y así aumentamos casi 3% del Producto Interno Bruto en materia de recaudación. O sea que llamamos formalización por eso, en el sentido de que bajamos de 30, que era el impuesto a la renta a la empresa, a 10, porque en ese entonces, cuando yo asumo, la recaudación efectiva no llegaba a 9. O sea que así como estaba, nominalmente era 30, pero en la práctica alcanzaba solamente 9%. Entonces hicimos ese cambio, diría yo, inédito de bajar las tasas impositivas y disparar la recaudación. Y la última reforma fue la reforma de la banca pública, que inicialmente era un solo proyecto, donde tenía que cambiarse el BNF y crear la Agencia Financiera de Desarrollo. Pero por resistencia política no se podía llevar a cabo la reforma del Banco Nacional de Fomento y terminamos instalando por primera vez la Agencia Financiera de Desarrollo, AFD, que exitosamente hasta hoy se mantiene. Lo de BNF no se pudo porque hubo resistencia de carácter político que no nos permitía avanzar. Bueno, toda esta constelación hicimos, y lo que algunos políticos de esa época me dicen, pero no se hizo la reforma del Estado, o sea que en el sentido de disminuir la carga del sector, la carga del Estado a la economía. Bueno, esto no fue posible porque la verdad que con 7 grandes reformas era excesivamente comprometernos y a la propia gente del fondo estaban sorprendidos que hayamos logrado todo eso en 2 años y teníamos la supervisión del fondo. Cada 3 meses venía la misión acá a controlarnos todo
imagínense, y en tiempos normales la misión viene una vez al año a hacer la fiscalización o auditoría si uno quiere, pero en el caso nuestro, por la situación de crisis, venía cada 3 meses, teníamos que rendir cuenta frente al auditor que era el Fondo Monetario. Teníamos un préstamo que se llamaba préstamo precautorio de 75 millones de dólares que jamás usamos. Alguna vez se me llama Nicanor, me dicen, no, pero nosotros usamos la plata o no usamos. No, nunca usamos. Por eso era precautorio, o sea que estaba disponible. Si las cosas estaban mal, teníamos que eh, echar a andar ese préstamo automáticamente. Y sí hicimos un acuerdo con el BID y el Banco Mundial que me preguntaste. Eh, en ese momento, eh, Paraguay ya tuvo cesación de pago parcial, o sea que debíamos 138 millones de dólares. Y entonces ahí sacamos una ley y negociamos con los bancos paraguayos acá, que eran tenedores de los bonos, de, de extender el plazo del pago, bajar las tasas de acuerdo al flujo financiero de caja que teníamos nosotros. Y de esta forma se cumplió el pago del retraso de los bonos. Pero estaba entrando Paraguay en una cesación total porque no estaba cumpliendo con el BID y el Banco Mundial. Y con los organismos multilaterales no podés dejar de cumplir un mes, porque automáticamente te cortan la línea de crédito si uno no está pagando regularmente sus préstamos. Entonces, en esa ocasión, y ahí contesto tu pregunta, Nadia, de que se hizo el acuerdo con el Banco Mundial y el BID de 50 millones, en total 100 millones de dólares, que era este era exactamente, nos prestaba 100 millones de dólares y esos 100 millones usamos para pagar la cuenta que teníamos con ellos de manera tal de que no incurriéramos en la cesación de pagos. Y en esa ocasión, el presidente del Congreso era Carlos Mateo Valmelli, y yo recuerdo muy bien, con una conducta ciudadana y no partidaria, mm, logramos que en un día la Cámara de Diputados y Senadores simultáneamente aprueben estos dos préstamos de 50 millones de dólares del BID del Banco Mundial y inmediatamente hicimos el repago con este préstamo que sacamos. Pero también ambos bancos nos exigía cumplan estrictamente lo que se comprometieron con el Fondo Monetario. Y entonces, así sacamos adelante la economía, del que yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de, de la gente que trabajó con mi equipo para de, sacarle a Paraguay de una terapia intensiva en la que nos encontramos. Maravilloso escucharlo, doctor, por sobre todo. Y bueno, nos encantaría también saber un poquitito qué lo motivó a escribir este libro y también qué lecciones espera usted que todos los lectores puedan sacar. Salió a luz. Mucha gente, muchas personas, algunos colegas, amigos, ex alumnos, y me, me venían presionando para que yo pudiera escribir mis memorias. Para mí era un poco medio prematuro tan rápido escribirlo, pero en Paraguay, como me dijeron algunos, no se acostumbra a escribir. Y entonces finalmente tomé la decisión de mirar el retrovisor y hacer un recuento
de lo que pasé. Y entonces, aquí querría señalar, llamo mi desembarco porque las veces que yo iba al ministerio decía, voy a hacer mi desembarco con mi equipo. Y entonces eso me llevó a titular mis memorias como mis desembarcos. Medio irónico y contradictorio en el sentido de que el desembarco es muy del agua, del mar, y nosotros que pero el desembarco también se hace en río, así es que usé esa metáfora para hacerlo, y reúne tres dimensiones en la memoria. Uno un poco es mi vivencia personal. Trato de arrancar de mi infancia, mi familia, de dónde vengo, qué hago, qué hice, qué aprendí, qué valores me transmitieron. Yo soy de San Juan Bautista Misiones, vengo de una familia humilde, pero mi familia me transmitió valores muy importantes. El trabajo honrado, la disciplina, que la dignidad es innegociable, y la dedicación al estudio y con perseverancia. Y esto me llevó adelante. Yo salí mejor egresado en mi colegio. Ah, Yendo en el colegio fue el momento que yo aprendí una nueva lengua para mí, porque en ese entonces el guaraní, y hablar en guaraní era estigmatizado, te decía vos guarango, y te castigaban incluso. Entonces yo tuve que aprender primero el español, y hice un esfuerzo significativo, salí mejor egresado y recibí la medalla de oro de la mano de, en ese entonces, de Stroessner. No es una foto que puse, no puse esa foto en mi memoria, obviamente, porque después yo fui parte de las víctimas de la represión de Stroessner en los años 70. Entonces, naturalmente, no, 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 decidí dejarlo afuera. Luego vine a Asunción y salí también mejor egresado por segunda vez, y después me voy a Estados Unidos. Pero esta historia personal se va contextualizando en el ambiente en donde me desenvuelvo. Cuando digo contextualizar, es mencionar el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto social y cultural de ese medio. En el medio donde yo pasé misiones hasta los 18 años, después mi vida en Asunción y mi participación en el movimiento independiente, en la resistencia contra la dictadura, y luego posteriormente la represión fuerte, donde yo fui víctima, y también fui una persona que fui torturada como varios otros amigos, y que lo único que quería era la libertad y la democracia en Paraguay. Entonces pasamos muy mal en el 76, después del 77, 78, ya cuando la tercera o cuarta vez que caí preso, ya decidí salir del país, antes que las cosas se me complicaran. Y bueno, en esas circunstancias viajo a los Estados Unidos, y esa es la tercera fase de mi relato. Entonces cuento mi pasaje por la Universidad Americana. En total estuve 8 años viviendo en Estados Unidos y estudiando. Y bueno, al mismo tiempo que cuento la vida de la academia, cuento también la historia, eh, la parte más importante de las luchas sociales en Estados Unidos. Yo todavía en el año 80 eh, podía recibir el aroma y
la frescura de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. También estaba presente en los campus la lucha anti la guerra de Vietnam. O sea que dos hechos trascendentes en la historia política eh, y académica de Estados Unidos estaban presentes. Entonces, eso también reflejo en mi relato, naturalmente. Y bueno, Perfecto. esta es la parte, un primer bloque. Y otro segundo bloque es toda mi gestión pública, y mi gestión pública no solamente como ministro en dos ocasiones, sino yo también fui asesor del Congreso, fui contratado para los temas económicos y presupuestarios. Y la tercera dimensión del relato del libro es mi vida académica. Eh, yo tengo varias publicaciones porque una de las cosas fundamental que hago hoy y hice siempre es dedicarme a la academia, a hacer investigación y publicar. Tengo varios libros publicados como autor individual, como autor colectivo o con otra gente. Yo en el 90 fui fundador del CADEP, que es Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Hoy día tiene eh, 34 años de servicio y sigue produciendo. Tenemos varias publicaciones, así es que esa es la tercera dimensión del relato. En total son cerca de 400 páginas que hice en un año. Finalmente me entusiasmé y hice, y como alguien me dijo, un amigo, me gusta tu memoria por dos cosas. Tu memoria en sí mismo de relatar tanta historia, porque no es solamente tu vida personal, sino la vida colectiva en donde siempre estuviste inmerso, y también tu memoria de recordar también, porque por esa suerte de la vida tengo muy buena memoria. ma- Hoy diría memoria de largo plazo, de corto plazo ya empiezo a tener mis fallas. Ahí está, perfecto, doctor. Un gusto poder. Escucharlo, la verdad que es sumamente interesante y nosotros agradecemos y toda la teleaudiencia que nos está dando un preludio de lo que es este libro. Bueno, se quedaron varias preguntas en el tintero, pero lastimosamente el tiempo en televisión apremia, así que me encantaría, por favor, que pueda hacer la invitación pertinente a toda la teleaudiencia para que puedan participar de lo que va a ser esta jornada increíble de presentación de su libro. Bueno, este es un evento organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Corporación Andina de Fomento, con el auspicio también de 5 días que vamos a estar el miércoles a las 8 de la mañana en la Casa de la Integración, que está al lado de la Embajada de Francia. Se está sobre Mariscal López, casi República Dominicana, y ahí la idea es eh, hacer un poco el conversatorio, hablar del libro y después compartir con la gente que están invitadas para este evento. Y agradezco fundamentalmente al gerente de la Corporación Andina de Fomento, que es gerente para 6 países en América Latina, y entonces estamos haciendo esto el miércoles. Así que están invitados, y estoy siempre abierto a 5 días cuando me requiera para conversar sobre el tema económico más actuales, que era un tema que te interesaba, Nadia. Así que eso quedó en el tintero.
Quedó en el tintero, doctor, acerca... Pero eso es para otra entrevista ya, en cuanto a lo que es la economía, bueno, hablando un poquitito, la economía moderna, por decirlo así, las criptomonedas, bueno, la renta básica universal. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión, así tenemos la excusa de poder conversar nuevamente con usted. Así que le deseamos el mayor de los éxitos para este miércoles y bueno, estamos aquí como siempre atentos a cualquier cosa. Gracias por la invitación, Nadia. No, por favor, éxitos. Hasta una próxima entrevista. Hasta la próxima. Estuvimos compartiendo muy amenamente con el doctor PhD y máster en Economía por la Universidad de Massachusetts, también máster en Economía Agrícola por la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos y profesor titular de Macroeconomía 2 y Microeconomía 2 en la Universidad Nacional de Asunción. Estuvo con nosotros el exministro de Hacienda, Dionisio Borda, hablando un poquitito acerca del lanzamiento de su libro Mis Desembarcos, este libro bastante importante que, bueno, 5 días se está apoyando y grandes entidades internacionales. De esta forma nosotros hacemos un corte a la vuelta y regresamos con mucho más. Quiero mi cel para manejar mis redes sociales. Quiero hacer videollamadas con mi novia. ¿Pero qué más querés? Quiero ser